Y oyendo ahora la historia de esta familia, bueno, yo creo que aparte de que sois una piedra importante en la terapia familiar en esta comunidad, creo que hila muy bien con lo que nos vais a contar, que es producto del trabajo de tantos años y de tanto conocimiento. Si os parece, vamos enganchando ya con otras historias que nos van a presentar esta tarde. Y nada, que disfrutemos todos de este encuentro. Lore. Bueno, pues quiero daros las gracias a todos y a todas. Me hace muchísima ilusión ver tantas caras conocidas y estoy nerviosa por hacer esta presentación porque para mí Yolanda Alonso, Yolanda Fontanil y Esteban, bueno, son personas muy importantes. Entonces, bueno, estoy nerviosa y a la vez muy contenta. También daros las gracias por la participación y también agradecer a la Asociación de Terapia Familiar de Asturias que ha organizado este evento. Quiero informaros que Cristina Díaz, la presidenta de la asociación, hoy no puede estar, pero me ha transmitido su entusiasmo enorme por este encuentro tan esperado. Así que, bueno, va a estar con todos nosotros y nosotras de alguna manera también. En este evento online que vamos a disfrutar esta tarde, vamos a contar con las personas que han construido el libro No es como te han dicho, guía de salud mental basada en el vínculo de la editorial Herder. Yolanda Alonso, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de sus currículos, son enormes, espero, sí, aquí tenemos el libro. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del currículum, muy breve porque tienen una trayectoria profesional muy larga, por todos y por todas conocido. Yolanda Alonso, doctora en psicología, terapeuta familiar acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y profesora en la Universidad de Almería. Esteban Ezama, doctor en psicología, psicólogo clínico, terapeuta familiar y supervisor docente también acreditado por la FEATF. Y Yolanda Fontanil, doctora en psicología, profesora titular en la Universidad de Oviedo y también terapeuta familiar y supervisora docente acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Los tres con una amplia trayectoria en investigación y en intervención, pioneros, como decía Yolanda, de la terapia familiar en Asturias, que nos han contagiado a un montón de personas su vitalidad y su creencia por una manera de trabajar con las familias diferente. Y además con una habilidad asombrosa para comunicar ideas complejas de una manera clara y accesible. Juntos han unido sus conocimientos y sus perspectivas para crear una obra que desafía a los mitos y las ideas preconcebidas sobre las relaciones familiares. No es como te han dicho, es una invitación a la reflexión para aprender y descubrir nuevas formas de comprender y fortalecer las dinámicas familiares. Durante este evento vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos y realizar preguntas y comentarios sobre este libro y sobre los temas que aborda al final de la presentación. Estoy segura de que va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos y todas y bueno, sin más preámbulos os invito a sumergiros en No es como te han dicho y a disfrutar de este encuentro. Bienvenidos y bienvenidas y espero que disfrutéis muchísimo de esta presentación. Pues muchas gracias, yo me uno a los nervios porque creo que es lo que procede en estos casos y voy a intentar hacer que este aparatito comparta la pantalla para que se pueda ver una presentación que preparamos, a ver si todo va bien. Aquí. Vale, se ve correctamente, ¿verdad? Voy a comprobar que esto pase. Vale, muy bien. Pues primero contaros un poco el origen del libro, que como veréis es casi prehistórico, ¿no? Porque en el año 2000, más o menos hacia el 2000,
Yolanda Fontanilli y yo empezamos a hilar textos de charlas, de ponencias, de clases y capítulos y demás, familia y protocolos también de intervención, con la idea de, bueno, de que no se perdiesen las cosas y poder ir haciendo un manual. Pero Yolanda Fontanilli y yo estábamos muy entrenados y seguimos muy entrenados en la fabricación de ladrillos. Así que cuando en el 2003 Yolanda Alonso nos propuso escribir un manual, le pasamos lo que teníamos escrito y ahí le dejamos que empezase a sufrir con nuestro estilo plumbeo de hacer, vamos, de publicar cosas, ¿no? Que por otro lado tenía su razón de ser, porque en aquellos años, digamos que tener un buen ladrillo en la mano podía ser un método de defensa eficaz, porque digamos que estaba muy mal visto y entonces siempre escribíamos totalmente a la defensiva por lo que nos pudiesen decir o pudiesen hacer, ¿no? Bueno, la cuestión es que Yolanda resultó ser una compañera perfecta para meterse en líos literarios, así que a la sombra del proyecto empezaron a germinar publicaciones, investigaciones variadas, ¿no? Antes de que el libro tomase forma, de que el proyecto tomase forma, escribimos 14 artículos y algunas conferencias. Bueno, el proyecto hacia el manual de psicoterapia al final resultó que se extinguió y se extinguió más o menos hacia el 2015 o 2016, ¿no? Esto fue a raíz de varias, por lo menos un par de reuniones de supervisión que hayamos podido así como recordar, ¿no? Y también algunas meriendas que se hicieron junto con las reuniones, que es una sana costumbre que teníamos por aquella época. Y fue después de haber comentado, pues eso, varias veces que notábamos que estamos contando las mismas cosas en las consultas, vez tras vez, y que veíamos que había problemas para encontrar libros, lecturas que se pudiesen recomendar a los consultantes, bueno, que tuviesen, que no fuese para gente especialista y que no necesitase unos conocimientos previos especiales para poder entender aquello, cuando Yolanda Alonso propuso que escribiésemos un libro de autoayuda. El libro lo escribimos y la verdad es que tenemos bastantes dudas de que sea un libro de autoayuda. Luego ya nos comentaréis, quienes lo hayáis leído, qué os parece, ¿no? Bueno, como decía Lorena, tanto Yolanda Fontanilli como Yolanda Alonso son profesores de universidad y yo también lo he comentado Yolanda, me dediqué mucho tiempo a hacer formación para terapeutas, así que pensando en quién podía leernos, pues echamos mano de los recuerdos de la gente que conocíamos, ¿no? Que fundamentalmente eran estudiantes de psicología, futuros psicoterapeutas y consultantes. Consultantes de varios tipos, ¿no? Porque, bueno, teníamos consultantes que conocimos en la consulta privada y que era gente que pagaba por que le ayudásemos en terapia. Luego, consultantes también de hace muchos años, cuando Telefónica era todavía una empresa pública, tuvimos un concierto con el servicio médico de Telefónica y entonces venían personas derivadas por el servicio médico que no tenían que pagar por las consultas y era un formato, bueno, así distinto. Luego, también consultantes de una asociación ad hoc, que es una asociación sin ánimo de lucro, que no cobra por las consultas y que fundamentalmente son personas que derivan, hay bastante gente, pero lo más frecuente es personas derivadas por servicios sociales y por centros educativos. Bueno, en el último
la última etapa ya de redacción del libro, bueno, hubo otro lugar más donde, bueno, conocimos gente que era en el centros de salud mental, y en la última etapa de la redacción del libro fue también pensando en gente que estaba en servicios, perdón, en programas especiales para personas con dependencia del alcohol y también con personas diagnosticadas de trastornos mentales severos, ¿no? Muy bien, creo que ahora continúa Yolanda Fontanil. Sí, no hay problema. Bueno, con respecto al libro, tal como lo estamos escribiendo, lo que sí tenemos que comentaros es que intentamos tener en cuenta todo el tiempo que nuestro libro podía también hacer daño, ¿no? Que nuestros lectores y lectoras pues, podían estar adaptados a ecosistemas familiares, a ecosistemas asistenciales, con premisas, con expectativas, con creencias que son muy diferentes a las nuestras. Y la verdad es que no queríamos que nuestros lectores y lectoras empezasen a demoler nada, por ineficiente y costoso que fuese su ecosistema, sobre todo no antes de que tuviesen la posibilidad de construir otro en el que pudiesen vivir mejor y sentirse mejor. Pero la verdad es que no tenemos mucha confianza en haberlo conseguido, porque desde la primera página escribimos un libro que va contra el sentido común. O mejor dicho, escribimos un libro que va contra las concepciones comunes acerca de la salud mental de los seres humanos. Y eso nos da un libro combativo, aunque le hayamos querido quitar los filos, las púas, pero combativo. La verdad es que hemos intentado rechazar sin ofender y rebatir, pero construyendo. Otra cosa es lo que podemos haber conseguido. Como en el libro hay tantas cosas, es difícil escoger qué contar, pero os vamos a dar algunas muestras, ¿no? La primera es que contra la idea de que los seres humanos primero somos y luego nos relacionamos, defendemos que primero nos relacionamos y poco a poco vamos siendo. Vamos a coger como trocitos del libro para cada una de estas afirmaciones globales que vamos dando, y bueno, pues el trocito del libro que elegimos para esta es todo lo que somos a título personal y lo que nos parece tan propio, individual y autodefinitorio fue alguna vez relacional. Esos rasgos que de forma tan particular definen a tu pareja provienen de las vivencias compartidas con otras personas. Nadie se hace a sí mismo. Son las experiencias con los demás las que nos hacen. Así es como reza la máxima del prestigioso psicólogo ruso Lev Vygotsky, que enunció a principios del siglo XX y a quien Bowlby, con su teoría del apego, dieron después plenamente la razón. Solemos dar el nombre de personalidad a ese patrón característico de apreciaciones sobre nosotros mismos y también sobre el mundo que nos rodea, junto a lo que son nuestras estrategias preferidas para interactuar con este mundo. Pues bien, el desarrollo de algo tan personal como la personalidad puede reconstruirse a través de las historias de nuestras experiencias interpersonales. Primero fuimos en las relaciones y luego somos nuestra personalidad. Contra la idea de que a los niños hay que domarlos, defendemos que a los niños hay que atenderlos, entenderlos, asistirlos, aprobarlos y serles fieles, dejándoles ver lo que nos pasa para que puedan entendernos a nosotras. Bueno, ahora me toca leer a mí trocitos del libro donde se refleja esta idea. Vamos a ver, en la página 138, por ejemplo, ponemos: en los modos de crianza que llamaríamos tradicionales, el ser humano en construcción tiene un papel secundario, mientras que el papel predominante lo ostenta el cuidador. El adulto es el entendido y el niño es deficitario. En concordancia con esto, se aplican cuidados controladores, coercitivos, compensatorios o correctivos. Los recién nacidos, ponemos un poquito más adelante en la página 149, los recién nacidos
son actores capaces de desplegar estrategias para conseguir la proximidad y la protección de los demás, con sus llantos, balbuceos, movimientos encantadoramente torpes y rasgos suaves y redonditos. La proximidad que consiguen así del adulto cuidador no responde a esas intenciones egoístas o parasitarias supuestas por la filosofía de la reticencia, sino que forman parte de un plan bastante más complejo y completamente diferente, el de la cooperación. Un poco más adelante, también en la siguiente página decimos: las niñas, bueno, si alguien ha abierto el libro y lo ha mirado un poquito, habréis visto que utilizamos tanto el masculino como el femenino como genéricos, ¿no? Entonces aquí ponemos: las niñas no son seres errabundos a los que tenemos que mostrar su lugar, y mucho menos competidoras acechando para tomar el mando de la familia. Las políticas familiares de disciplina, o su versión más moderna de imposición de límites, entre comillas, están basadas en la idea de la imbecilidad y la maldad infantil, que justifica precisamente esa reticencia, y destinadas a corregir su incompetencia personal y su falta de valores. Si pensamos así, la crianza consistirá en enseñar a los niños a comportarse, y para ello puede ser conveniente ridiculizarlos de vez en cuando, así les recordamos el orden de las cosas. Y un poquito más adelante, en la página siguiente, 151, decimos: veamos unas muestras de cooperación infantil. Las niñas utilizan expresiones tomadas directamente de sus figuras de apego. Los papás se oyen muchas veces a sí mismos cuando sus hijos juegan con las muñecas y les dan instrucciones o les limpian la cara tras la papilla imaginaria. No es simple imitación, es cooperación. Más ejemplos. El niño observa las expresiones de sus padres en situaciones importantes, como cuando se ha caído y llora al detectar el susto de papá, o bien se levanta sin problema cuando éste parece tranquilo. Cooperación pura y dura. Más, otro ejemplo, a veces las niñas expresan lo que los papás no se atreven a decir, como cuando la tía de Juan vino de visita y Pablo le preguntó ante el bochorno de sus padres: ¿y tú cuándo piensas volver a tu casa? Quisiera aclarar también, por si alguien no ha hojeado el libro, que el libro tiene unos protagonistas. Hay una familia protagonista, el papá se llama Juan, el niño se llama Pablo, y a lo largo de todo el libro pues van apareciendo con diferentes problemas que van teniendo a medida que los niños crecen. Contra la aplicación de una psicopatología de las pseudoenfermedades mentales, los llamados trastornos mentales, proponemos una psicopatología de las disfunciones, una psicopatología de las estrategias y los conflictos personales e interpersonales. Y contra un diagnóstico de las reacciones y los malestares emocionales, un diagnóstico de los problemas, de las metas, las estrategias, las necesidades fallidas. Perdón, las estrategias fallidas, las necesidades. Otra cita. La idea implícita en la afirmación de que cualquier sufrimiento proviene de una enfermedad o de un trastorno, que es la palabra no inocente que utiliza la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, ante la imposibilidad de convencer a la comunidad científica de que son enfermedades, es que el sufrimiento es ajeno a las voluntades. No hay mucho que se pueda hacer. Las cosas ocurren por desgracia, por azar o por la intervención de algunas fuerzas inferiores, las cositas esas que tenemos en las células o los liquidillos que hay entre neurona y neurona, o tal vez no inferiores sino superiores. El destino me ha dado un hijo hiperactivo, o uno muy llorón, o uno con esos genes que provocan brotes psicóticos. Asumir nuestra participación en las cosas malas que les ocurren a nuestras personas próximas o a nosotras mismas puede ser muy duro. Por eso la suave pendiente del trastorno cerebral que se trata con química nos resulta reconfortante y atractiva. La otra es sin duda mucho más penosa, pero también es mucho más productiva. Se podrían llenar bibliotecas enteras con las divagaciones que en torno a qué es un trastorno mental y qué no lo es, y los redactores de los compendios de psiquiatría solo consiguen ponerse de acuerdo haciendo lo que se hace en las comunidades de vecinos, votando. Si pierdes, te callas y asumes lo que la mayoría ha decidido.
Y de momento parece que la mayoría sigue pensando en trastornos. Esperemos que no por mucho tiempo. Desde nuestro punto de vista, los problemas psicológicos no son expresiones de ninguna enfermedad, aunque las enfermedades pueden obstaculizar las actividades psicológicas, ni de conflictos inconscientes, aunque las necesidades y las metas que los seres humanos no tenemos muy presentes sean difíciles o de descartar o de satisfacer. Tampoco el efecto de aprendizajes antiguos, aunque los hábitos nos hagan y nos jueguen malas pasadas. Ni de estancamientos en nuestro desarrollo personal, aunque descubrir que nunca conseguiremos lo que daba sentido a nuestra vida resulte muchas veces demoledor. La tesis que vamos a desarrollar a partir de aquí es que los problemas psicológicos provienen de fracasos en conseguir las cosas que necesitamos o que nos hemos propuesto conseguir. Si los vemos así, los fenómenos psicopatológicos no son diferentes de los fenómenos psicológicos normales y los comportamientos que llamamos síntomas psiquiátricos no están hechos de una materia especial. Son las consecuencias de modos de hacer las cosas, de maneras de vivir, de bloqueos por faltas de recursos, de atascos por falta de ayuda, de conflictos personales e interpersonales, de intentos de salir adelante. También planteamos que contra la idea de que la adolescencia es una revuelta de hormonas, en la de la sobrecarga de tareas nuevas. Sobre esto hablamos en un capítulo entero del libro, pero por reducirlo a un parrafito que podamos leer ahora, en la página 206 escribimos lo siguiente. Los adolescentes no son seres emocionalmente inestables intentando salirse con la suya. Todo lo que puede ocurrir de malo en la adolescencia podría reducirse prácticamente siempre a una cuestión de inseguridad, más o menos oculta bajo otros disfraces. El adolescente está explorando y mucho, y lo hace en escenarios nuevos y a veces peligrosos. Peligrosos porque, como decíamos, son ensayos in vivo y por lo tanto tienen consecuencias reales. No, la adolescencia no es una edad difícil. Lo difícil es afrontar con éxito la gran cantidad de tareas nuevas que es necesario resolver, bien porque los cambios anatómicos y fisiológicos obligan a ello, o bien porque simplemente toca hacerlo. Planteamos también una cuestión así muy práctica, ¿no? Que en vez de las admoniciones, las regañinas y los castigos se podía utilizar una economía de fichas inversa. Similar a lo conocido. Provea a su hija de un pliego de pegatinas verdes y rojas. Pídale que cada vez que usted haga algo que de cualquier modo la haga sentir bien, le coloque una verde y una roja para lo contrario. Negocie con ella cuál será el premio si al final de la semana usted ha conseguido más puntos verdes que rojos. Y prevean premios especiales para el caso de que los puntos verdes pasen de un determinado número, pongamos 20. Los premios pueden consistir en cualquier cosa de la que su hija disponga y que a usted le gustaría recibir de ella. Un dibujo, besos, tiempo. También como una aplicación práctica, lo que proponemos es que en vez de atribuir malas intenciones o locuras a las personas con las que nos disgustamos, indaguemos sobre las razones para actuar de cada una. Bueno, en este sentido, en las páginas que veis ahí, 238 y 79, hemos redactado unas preguntas que ayudan a esto que acaba de decir Esteban. Esas preguntas serían las preguntas que uno se tiene que hacer respecto a esas razones para actuar. ¿Qué he notado o qué has notado? ¿Cómo me viene que haya ocurrido o esté ocurriendo esto? ¿O cómo te viene que haya ocurrido o esté ocurriendo esto? ¿Qué importancia tiene para mi futuro que haya ocurrido o esté ocurriendo esto? También para qué importancia tiene para tu futuro, etcétera. ¿Cómo me siento y qué me sale a hacer? ¿Cómo te sientes tú y qué te sale a hacer? ¿Qué me gustaría que ocurriese ahora en su versión para la otra persona? ¿Qué te gustaría que ocurriese ahora?
¿Qué creo que puedo o no puedo hacer para conseguirlo? ¿Qué crees que puedes o no puedes hacer para conseguirlo? Hacerse estas preguntas aclara muchas incógnitas y usarla con una interlocutora puede resolver muchos malentendidos. Podemos exponernos a la otra persona para hacernos entender o preguntárselas a ella para comprenderla. Proponemos también en la página 280 que en vez de indiferencia usemos deferencia elogiosa y cariñosa. No solamente vemos normal y cotidiano conseguir las cosas por las malas, también vivimos en una sociedad extraordinariamente mezquina para los elogios. Elogiar no está bien visto, salvo que se esté cortejando a alguien o agasajando a un dignatario o a una artista. Los elogios son sospechosos en nuestra sociedad, mientras que las críticas no lo son. La búsqueda de defectos en los demás es una práctica tan habitual que se instala en todas partes, también en las relaciones de apego, en las relaciones afectivas. Mejorar al otro es un objetivo encomiable, pero mejorar al otro reprobándolo no funciona bien, por mucho que así lo parezca en los concursos de televisión. Luego, otra cuestión más es que contra la idea de que la terapia se hace en la sala de consultas, la idea de que la mayor parte de la terapia la hacen los consultantes cuando no están con el terapeuta. Bueno, a este respecto escribimos: suele ocurrir que cuando una persona visita al psicólogo espera que éste le aplique test y pruebas que descubran lo que le pasa, entre comillas, y que luego emprenda intervenciones que eliminen el malestar. Se espera que las soluciones emanen del miembro menos trastornado del binomio, al que a partir de ahora llamaremos terapeuta, como expresión de sus conocimientos avanzados sobre la psique humana. Y de los que el más trastornado, o sea, de ese binomio, la persona más trastornada, que en adelante llamaremos consultante, carece. Pues esto tampoco es como le han dicho, es un error muy común, alimentado por la obsesión, intencionada o no, pero en todo caso equivocada, de asimilar el ejercicio de la psicología con el ejercicio de la medicina. La psicoterapia no es algo que el terapeuta le hace al consultante, como el médico le pone al paciente una vacuna o le opera de varices. La psicoterapia es una actividad conjunta entre el experto y el aprendiz, con la salvedad de que en este caso los expertos son ambos. La terapeuta necesita los conocimientos del consultante sobre sí mismo para saber qué proponer. Y tal sabiduría no procede de la Facultad de Psicología, ni siquiera de su experiencia anterior con consultantes aquejados de problemas parecidos. Sin el relato del propio interesado sobre su experiencia vital y sus quejas particulares, las ideas alternativas sobre cómo solucionar los problemas no saldrán o no serán buenas. Y seguimos diciendo, la psicoterapia no es algo que hace la terapeuta, sino algo que hace el consultante. Y no lo hace en las sesiones de terapia, sino precisamente fuera de ellas. Los problemas no se resuelven durante la conversación con el profesional. Se resuelven en la vida cotidiana, cuando la persona con problemas pone a prueba las ideas que surgieron en esa conversación. Se prueba, se valora los resultados, se vuelve a pensar, se hacen nuevos planes, se vuelve a probar. Esto exige acción, esfuerzo y riesgo. Así que, por favor, cuando usted esté en la posición de consultante, no permita nunca que le llamen paciente. Nada más desencaminado. Las personas que acuden a psicoterapia deben ser agentes o no habrá psicoterapia. Bueno, hemos intentado darle al libro un estilo risueño, pero la verdad es que no sabemos si habremos conseguido muchas sonrisas y tampoco sabremos si habremos conseguido inspirar muchos cambios de perspectiva y de estrategia, que es lo que nos proponíamos, ¿no? La verdad es que hemos visto que con este libro tenemos menos información sobre cómo se usa que con los artículos académicos, que normalmente, bueno, pues, aparecen citados de vez en cuando y uno se puede hacer una idea de cómo
se va interpretando y demás, ¿no? Lo que sabemos es que parece funcionar como apoyo para las terapias y que se encuadra más fácilmente en el género de divulgación que en el género de autoayuda. Muchas de las ideas que pusimos en el libro pues ya las teníamos, pero otras la verdad es que surgieron de las sesiones de escritura, reescritura, de contraescritura. Es decir, al intentar esforzarnos por desenmarañar lo que nos salía o intentar hacer claro lo que estaba confuso y fácil lo difícil. Hubo alguna, sin embargo, que no llegamos a poner en el libro. Un capítulo entero lo sacamos después de varias semanas de trabajo porque nos parecía que, bueno, como nuestro objetivo era el hacer un libro de autoayuda, pues ese capítulo iba a ser demasiado difícil para un público sin formación en psicología, así que decidimos sacarlo. Otras ideas se han ido desarrollando incluso después de la publicación, porque curiosamente, al escribir para un público general, pues esto nos ha ayudado a definir muchísimas cuestiones útiles en el terreno profesional. Algo que sostuvimos en el libro y que fuimos precisando, yo creo que gracias a él y gracias a las conversaciones con las personas que habéis leído el libro y que, a las que tenemos que agradecer de todos los comentarios, es pues algo que fuimos precisando es que los diagnósticos que están centrados en las reacciones de alguna forma son contraproducentes, pero los instrumentos que son ineficaces, lo cierto es que difícilmente se abandonan salvo que uno tenga alguna cosa mejor. En la introducción del libro decíamos: el efecto de colocarles diagnósticos a las personas es fulminante. Mientras el niño no tenga un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, su comportamiento nos puede parecer latoso, molesto, el precio que hay que pagar por ser padres, etcétera, etcétera. Pero en cuanto es formalmente diagnosticado, sus dificultades pasan a otro nivel. Se convierten en síntomas de una enfermedad. Es otro terreno de juego. Un terreno inventado que no beneficiará ni al niño diagnosticado ni a sus padres, aunque sí ayudará a algunos de los que han tenido éxito en conseguir que pensemos como nos han dicho que tenemos que pensar. Lo que han conseguido, por ejemplo, que cuando los que han conseguido, por ejemplo, que cuando un psicofármaco no cambia la vida que nos atormenta, pensemos que nos han de subir la dosis o que nos han de dar uno diferente, en lugar de pensar que el psicofármaco es al problema lo que el analgésico es a la pierna rota, una forma de reducir el dolor, pero no de reparar el daño. Creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí, No, pues es lo que decíamos, que aunque las personas tengan instrumentos ineficaces para hacer algo, mientras no tengan una alternativa, no van a abandonar lo que están haciendo. Entonces, hemos desarrollado la idea, como bueno, os decía antes, Yolanda y Esteban, hemos ido desarrollando la idea de que para diagnosticar un problema y entenderlo, pues necesitaríamos indagar sobre 5 cosas, que sería una alternativa a la forma de diagnosticar tipo DSM y tipo CIE, ¿no? Tendríamos que indagar sobre estas 5 cosas. Lo primero, las metas de las personas, incluyendo las metas más claras y más perentorias, las necesidades, y las más difusas y más circunstanciales, que llamaríamos preferencias. En segundo lugar, ¿cuáles son las adversidades que están surgiendo dentro de la red de apego y también las adversidades que surgen fuera de la red de apego? En tercer lugar, ¿cuáles son las carencias que tienen las personas? Sobre todo las carencias de aportes, tanto materiales como económicos como interpersonales. Especialmente
la carencia de disponibilidad, de atención, de comprensión, de aprobación, de reconocimiento de otras personas, sobre todo las personas de la red de apego, ¿no? Que son las que con estas aportaciones nos hacen fuertes y nos hacen tener recursos para abordar las adversidades. Por otro lado, número 4 serían los desconocimientos. ¿Cuáles son esas creencias, habilidades de estrategias inútiles o contraproducentes que se están manteniendo aun a pesar de que, de que están siendo, de que no tienen resultados buenos, ¿no? Y por último, en quinto lugar, se trataría de buscar, de evaluar, de analizar, de rastrear los fracasos, también los éxitos, las incompatibilidades, los costes fisiológicos y los malestares, es decir, lo que llamamos maladaptaciones. Si hacemos esta... Perdón, me había quedado un trocito, no importa. Si indagamos sobre estas cosas, eso nos permite elaborar informes que son, desde el punto de vista clínico, mucho más útiles y desde el punto de vista vital, más realistas, ¿no? Tanto para los consultantes como para las especialistas que tienen que diagnosticar, y que sería mucho mejor, desde luego, que colocar a las personas etiquetas de tipo DSM. Ahora sí, vamos a terminar ya. No hemos tenido muchas ideas sobre qué hacer con el libro desde que el libro se publicó. Claro, lo publicamos y ya está, pero una vez publicado tienes que seguir haciendo cosas con el libro. Por ejemplo, esta presentación que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Hemos tenido hace unos días algunas ideas, como por ejemplo organizar clubs de lectura, organizar charlas sobre aspectos específicos que se tratan en el libro, ¿no? Algunos de los temas específicos que tratamos en él. Si las personas que leáis el libro se os ocurren otras ideas o podéis matizar estas que hemos dicho, pues os agradeceríamos mucho vuestras opiniones y también, bueno, pues vuestros comentarios, feedback o cualquier cosa que nos pueda servir en relación con el libro. Estaremos encantados de leerlas. Ahí tenéis nuestros correos y, bueno, esperando vuestras ideas y opiniones. Si tenéis preguntas o sugerencias, yo creo que podemos seguir hablando de esto ahora mismito. Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, perfecto. Vale, yo estaba bueno, escuchando vuestra presentación y cuando comentabais al principio cómo había surgido el libro y lo de esto de el intento de catalogarlo y en la estantería de una librería donde se mete en autoayuda, divulgación, ¿no? Y entonces yo estaba pensando en lo del concepto de autoayuda y relacionándolo con lo que comentabais, ¿no? De que eso de la personalidad al final es cómo nos construimos con otras personas. Pues estaba pensando que el libro cumplía precisamente eso, ¿no? Que una persona que lo esté leyendo tiene la oportunidad de mantener un diálogo, de alguna manera leerlo y reorganizarse, ¿no? Es decir, empezar a pensar sobre lo que le está ocurriendo y que leer sobre ello le da una oportunidad de entender de manera diferente. No sé si habíais pensado en ese efecto, que seguro que sí, que podía tener el libro de leer para ayudar a entenderse a una misma, para organizarse cuando no hay oportunidad de dialogar con otra persona. Sí, hombre, la esperanza la tenemos. No sé, lo que me pasa es que cada vez que releo el libro me da la impresión de que metemos muchísimas cosas, ¿no? Y entonces ahora yo tengo la imagen de libros de autoayuda que no es que haya leído muchísimos, pero vamos, los que he ojeado y alguno que he leído completo,
que es una literatura ligera, es decir, que uno puede ir, bueno, avanza rápido, no tienes que pararte mucho a romperte la cabeza, ¿no? Y creo que no es como te han dicho, es que es un montón de cosas. A ver, intentamos escribirlo de una forma amable y ligera y demás, pero hay un montonazo de cosas ahí metido, ¿no? Y no sé, por ejemplo, no sé a qué ritmo se puede leer. Sospecho que bastante lento, por algunos comentarios que me hizo alguna persona. Bueno, es como leerte un cacho y luego esperarte bastante rato antes de leerte otro cacho y así sucesivamente, ¿no? No sé dónde lo ponen en las librerías, porque la verdad es que no, como fue cuando salió el libro en plena pandemia y demás, pues tampoco fue que yo no fui a una librería a decir a ver dónde nos han puesto, ¿no? Me imagino que nos pondrán en autoayuda, vamos, que nos pondrán en ese estante, ¿no? Y bueno, y me imagino que cuando la gente coja el libro, ojee un poco, pues ya llegará a las conclusiones de si aquello le casa o no le casa con lo que busca, ¿no? Yo quisiera decir sobre esto una anécdota sobre el libro. Al final, el subtítulo del libro es un área de salud mental basada en los vínculos, pero estuvimos sopesando otra idea, bueno, sopesamos un montón de ideas para título y subtítulo, pero una de esas ideas que a mí me gustaba además es, no es como te han dicho, libro de auto y heteroayuda. Pero claro, tampoco es un libro de autoayuda, siendo sistémicos no podemos hacer un libro de autoayuda, tiene que ser un libro de mutuayuda o algo así, ¿no? Estuvimos sopesando eso. Pero sí, es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, no es un ladrillo, no es un ladrillo, pero es un libro que a pesar de que tiene, bueno, pues eso, tiene una escritura que pretende ser asequible. Es verdad que tiene, o sea, buceas en muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que es de lectura lenta. Yo creo que para hacer un libro de autoayuda habría que sacar de ese varios, ¿no? Y darles, bueno, pues otro formato con más ejemplitos, o no sé. Yo no creo que sea un libro de autoayuda, la verdad. Pero sí creo, como dice Noé, creo que sí ayuda si lo lees despacio y con calma y mirando hacia ti y hacia cómo eres y cómo actúas y cómo son los de alrededor. Creo que sí sirve para reorganizarse, ¿no? Sirve para cambiar tu narrativa, esperamos. Bueno, yo os puedo decir que lo recomiendo habitualmente a mis consultantes y sí que la experiencia me dice que si cada capítulo, como viene por las distintas fases del ciclo vital, pues a lo mejor lo que recomiendo es para vosotros el capítulo de pareja, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que es la autoayuda como por ciclo vital, no hace falta, tiene esa ventaja, ¿no? Que no hace falta a lo mejor leerse y comprender el libro entero, sino que hay ciertos capítulos con los que se pueden identificar y mi experiencia me dice eso, ¿no? Que sí que les sirve en ese sentido, o el de adolescencia, por ejemplo, que da también muchísimo juego. Y en ese sentido, bueno, a mí me parece que es muy, muy útil y muy práctico y que, bueno, como profesionales también nos ayuda a poder quizás esos contenidos teóricos que a lo mejor para determinados consultantes pueda resultar más duros, como decía Noelia, en esa interlocución también, en esa narrativa podemos ayudar, ¿no? a masticar algunas cosas. Entonces, bueno, a mí me está resultando, es como un manual de consulta constante y del que además he sacado muchísima información para cosas específicas, ¿no? Incluso para trabajo grupal con familias. Así que daros las gracias porque es una joya y está resultando muy útil.
Bueno, yo al hilo de lo que dice Lorena, yo este libro me lo tomo como autoayuda, pero autoayuda es como tener un coterapeuta. Es un supervisor. Yo no sé si aquí sirvo mucho para aportar, porque yo me caí pronto en la marmita. Yo creo que me pasó como los patitos de Conrad Lorenz, ¿no? Que yo cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Esteban, a Yolanda. Entonces estoy así como con la impronta. Ya fue lo primero que vi y me quedé con eso, con lo cual para mí no es una alternativa, ¿no? Porque estos planteamientos que están recogidos en el libro forman parte de una formación, aunque sí pasé por la Facultad de Psicología, de verdad, forman parte de una formación que tengo muy asimilada, ¿no? Entonces ya no es como la alternativa, sino cómo deberían ser las cosas. Creo que es a ver, a mí me sirvió mucho como terapeuta y creo que podría ser como otro campo, ¿no? Porque estamos pensando en cómo trasladarlo a los consultantes, que puedan hacer buen uso de ellos los consultantes, y ahí sí que creo que a lo mejor hay que darlo en capítulos, ¿no? Por fascículos, que sea más, explotar más cada uno de los capítulos, pero como una supervisión creo que también puede servir. Creo que si muchos profesionales de la salud mental, esto que se llama salud mental, podemos tener en cuenta planteamientos como los que ahora fuisteis exponiendo, ya sería muy útil, ¿no? Creo que esto hay que hacer un poco, no sé si es caballo de Troya o cómo hacerlo. Hay mucha gente ya que está trabajando desde estos planteamientos, pero creo que por las profesionales a lo mejor también es un buen hilo, ¿no? El de seguir tirando en que esta manera de entender el sufrimiento esté presente. En ese sentido, vamos, a mí me gusta el libro y lo recomiendo a otra gente que está trabajando en ámbitos diversos, no solo en la terapia. Y si no, pues también estaba pensando hacer tutoriales, que todo el mundo ve los tutoriales. Tenéis algunos vídeos, pero se pueden hacer más cosas, ¿no? con cada uno de los capítulos. Sí, lo de los vídeos es de estas cosas que cada pocos meses nos proponemos a ver si hacemos uno, pero es esto de grabarse y decir cosas y demás es súper diferente de lo habitual, está totalmente fuera de la zona de desarrollo próximo y nos cuesta muchísimo, 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 ¿no? Luego lo que, por lo menos alguna persona nos comentó que de consultantes que veían cachitos de los vídeos que tenemos en la cuenta de YouTube, que no es como te han dicho, pero ojalá tuviésemos más soltura o menos años para que no nos resultase tan marciano lo de ponerse delante de una cámara y empezar a hablar al destinatario que va a estar por ahí atrás, no se sabe cómo, ni haciendo qué, ni cuándo. A mí, bueno, yo sin alguien a quien hablar en concreto me cuesta muchísimo desarrollar cualquier idea, ¿no? Y también quería preguntaros qué os pasa con el sentido común, con lo valoradísimo que está la sensatez y el sentido común, que a lo mejor ese es un escollo, ¿no? Sí, sí. Que no sé. Yo creo que el sentido, perdón, Sí, sí, el sentido común está impregnado de ciertas ideas. El sentido común no es ingenuo, ¿no? Pero bueno, nos entendemos a qué tipo de sentido común atacamos, ¿no? Es verdad, más que sentido común, habría que hablar de que atacamos una determinada forma de entender qué es la vida psíquica, ¿no? Quizá lo del sentido común haya que cambiarlo en próximas ediciones. Creo que no, ¿eh? ¿No? No.
no sé si eso puede ser algo que, o sea, que cueste, ¿no? Vender lo de que algo está hecho sin sentido común, pero entiendo perfectamente el sentido de hacerlo así. Como el tema del sentido común a mí también siempre me trae a vueltas pensando en todo eso, porque quieras que no, siempre partes de una cultura que es la cultura compartida con el resto de la gente, y es esa cultura compartida con el resto de la gente a la que se denomina, en resumencito, sentido común. Sentido común se refiere a la cultura que compartimos entre todos, que construimos entre todos, y por lo tanto a aquello que nosotros pensamos que todo el mundo piensa exactamente igual que nosotros. Eso es lo del sentido común. Es verdad que el sentido común normalmente en nuestra cultura se utiliza como imposición. Si no tienes sentido común, es un problema tuyo y deberías tenerlo porque está ahí y deberías hacer lo que el sentido común te está marcando. Lo que pasa es que el sentido común no nos ha librado del problema, no nos ha librado de los sufrimientos. A nosotros lo que nos interesa es ver si podemos ayudar a alguien en una situación en la que está sufriendo, ¿no? Y parece que aplicar el sentido común no está funcionando suficientemente bien, es más, todo lo contrario, parece que la vida cada vez se hace más dura para más y más personas, y cada vez están ahí los milagros del sentido común que no hacen ni un solo milagro más allá que el de ponerte una etiqueta de que como tú no tienes éxito, tú eres un fracasado de algún estilo, con la etiqueta de fracaso que se te adjudica en ese mismo momento. Yo creo que del libro, el capítulo que más me gusta, no sé, a lo mejor me gustaría saber cuál os gusta a vosotros, pero a mí el que más me gusta es el de la adolescencia, porque creo que son momentos en los que hemos construido un sentido común de la adolescencia que hace muchísimo daño, a todas las personas que forzosamente tenemos que pasar por la adolescencia. Es que no hay otra forma, excepto que no pasemos ya nunca más. Realmente hay que pasar por la adolescencia, y la adolescencia es un momento en el que se construyen cosas súper bonitas y maravillosas, y el sentido común está embadurnando la adolescencia de algo que es negro, triste. Yo conozco a mucha gente de mi alrededor que se echa las manos a la cabeza pensando con su hijo de pocos meses o incluso de pocos años, bueno, ya llegarán momentos peores. No, momentos peores llegarán porque todo llega en este mundo. Lo que pasa es que puede que no sea en la adolescencia cuando te lleguen esos momentos peores. Y si tú miras la adolescencia como un momento lleno de dificultades y con posibles sufrimientos, lo que tienes que colocarte ahí entendiendo que tu papel se necesita cada vez más, y que no son las hormonas, que eres tú, que es el otro, el otro, el otro y el otro, y las hormonas de todos nosotros. Ese es el capítulo que más me gusta, el de la adolescencia. Yo es que creo que el sentido común es muy interesado, quiere decir que no es inocente en absoluto, ¿no? A ver, el sentido común me parece que es el producto de algunas ideas que circulan de boca a oreja y demás, pero luego tenemos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, etcétera, etcétera, proponiendo continuamente ideas que luego resulta que tienen un uso comercial, o sea que no es ninguna tontería, ¿no? Entonces, a ver, si uno es suficientemente viejo como para ver cómo fueron evolucionando las cosas en salud mental, ¿no? Y bueno, y yo por desgracia o por suerte pues ya soy suficientemente viejo, pues vas viendo cómo ha ido cambiando, ha ido desde los años 80 en los que los planteamientos, a ver si queréis, esa idea que proponemos de los aportes es una idea de los años 80, es una idea de Kaplan,
Gerald Kaplan, y eran dos manuales, uno sobre crisis y otro sobre psiquiatría preventiva, donde planteaba que la gente, para tener una salud mental correcta, necesitaba aportes. Y algunos que son absolutamente evidentes, que son aportes económicos, ¿no? Tú ves cuando nos poníamos a comparar cómo iban cómo evolucionaba la gente, ¿no? Cuando entraban en terapia, y eran personas, por ejemplo, de las consultas privadas, o incluso las consultas de telefónica, que era gente que tenía su trabajo, etcétera, etcétera, o cómo cambiaba la historia cuando empezó la crisis en el 2008, por ahí. Siempre veíamos que las consultas que eran de ad hoc eran infinitamente más difíciles y más largas que las demás, y que tenían todas en común algo, que era una precariedad económica muy grande. Luego podían tener también otras cosas, que era una precariedad económica de generaciones, ¿no? Que no eran pobres de primera generación, que eran pobres de segunda generación, inmigrantes, etcétera, etcétera. Y luego también, por supuesto, la historia de las estrategias de crianza, de las concepciones que tenía la gente sobre qué debía hacer con sus hijos o con sus hijas, y que debían haber tenido sus propios padres con ellos, ¿no? Pues algunas tradiciones que están absolutamente vigentes, ¿no? De las agresiones verbales, o sea, de los menosprecios a los niños y a las niñas, de los menosprecios de una gente que se quiere a otra gente que también quieres, una banalización de la violencia que si uno pone un poco la oreja, pues la ves por todos lados, vamos, y que no hace falta tampoco que espíes al vecino, solamente con ver algunos programas de televisión así de éxito fulminante, pues sí, que llevan años y años y años, o que llevaron muchísimos años. Me parece que ahora ya cerraron el Sálvame, pero era brutal, ¿no? Y entonces dices, joder, es que si la gente nos tratamos así los unos a los otros, es que nos quedamos hechos polvo, ¿no? O sea, es que por más que nos lo presenten como una banalidad en la vida cotidiana, cuando tu jefe o simplemente el vecino te suelta un exabrupto, es que te sientes mal, ¿no? Entonces, todo eso es sentido común. O sea, el sentido común es que eso no importa, ¿no? El sentido común es que uno es uno independientemente de cómo le traten, ¿no? Y que además, para ser como tienes que ser, pues que tiene que resbalarte lo que la gente te dice, ¿no? O sea, que si te llega tu niño o tu niña, pero incluso te llega tu amigo, ¿no? Diciendo que en el trabajo te están tratando fatal, el sentido común te invita a decirle, bueno, joder, esto no tienes que dar importancia, coño, ¿para qué vas a preocuparte por eso? Cuando es que es imposible no preocuparse por eso. Y es imposible no preocuparse por eso porque en nuestra historia como seres humanos es que hemos tenido que preocuparnos por eso desde el año y pico, ¿no? Estamos todo el tiempo teniendo que preocuparnos por lo que piensen de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido común es que eso, que lo podemos ver como caído del cielo, pero en realidad está, vamos, podríamos ponerle comillas a las frases que el sentido común dicta. Y algunas de ellas, vamos, yo pesimistamente lo veo así, ¿no? Yo creo que algunas de ellas es que va a ser complicadísimo que se descarten porque se invierte mucho dinero en plantearlas, ¿no? Mucho dinero en promocionarlas, ¿no? Hay veces que con los propios libros de autoayuda, pero otras veces con bueno, pues los financiadores de la psiquiatría, ¿no? Por la Fundación Nacional de la Psicología, que no es solamente una cuestión de psiquiatras o de psicólogos, ¿no? Sino de, bueno. Me gustaría a mí comentar cuando habéis hablado esta parte de que el cambio se da fuera del espacio terapéutico, ¿no? Me ha venido como así el recuerdo de consultantes que vienen con la narrativa de que hay que curarse solo, ¿no? Y como a veces esta parte, quiero decir, me parece muy positivo, ¿no? Que se vea esta visión de autoeficacia, pero también
hecho en falta completarlo con que nos curamos en la relación, ¿no? Y creo que ahí en el espacio terapéutico ofrece esa relación, ¿no? Ese apego seguro. Sí es verdad que el cambio se da en la vida diaria, pero igual que un adolescente que de repente empieza a ser bien tratado o siente que hay confianza en él, pues sale al mundo de otra manera, ¿no? Y bueno, me parece como importante señalarlo porque sí hay personas que vienen con una sensación de angustia, decir, me han dicho que me tengo que curar yo solo y no sé cómo hacerlo, ¿no? Esto es como imposible. O personas que, bueno, pues esta otra parte del maltrato a veces profesional, ¿no? De personas que pues van a consulta y cuentan una situación del contexto y dicen, pues el profesional me ha dicho, bueno, pues nada, pues más ansiolíticos, ¿no? Estás siendo maltratado en el trabajo, pero toma más ansiolíticos. Y esta sensación de solo de alguien que me escuche, alguien que tenga un poco de confianza en mí y echaba en falta completarlo con esa parte, ¿no? Sí es verdad que el cambio se genera en la vida diaria, pero porque yo siento que hay una parte curativa previa en la relación terapéutica, ¿no? Curativa de un apego, de una relación curativa, ¿no? De apego seguro, de ser visto, de alguien que confía en ti, de alguien que le pone un poco de cordura. Porque hay personas que dicen, es que yo voy al psiquiatra y digo, ¿quién está más loco de los dos? Si le estoy diciendo esta situación y me dan ansiolíticos, y le estoy diciendo, pues estoy siendo maltratado, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera soy legitimado en mi emoción, en decir, jo, pues veo, ¿no? Razonable que te sientas así, ni siquiera, ¿no? La solución es más ansiolíticos. Bueno, que me faltaba como esa parte. Sí, a ver, la idea de que la terapia se hace fuera de la sala de consulta es que salió de una investigación que hicimos. Además fue una investigación muy larga y que además nos llevamos una sorpresa considerable, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos de que, bueno, de que lo más importante en una terapia era la ayuda que la gente obtenía para saber cómo actuar, ¿no? Para saber cómo actuar en las escenas en las que sufrían, en las que las cosas salían mal, en las que se sentían mal. Escenas con otras personas, incluso con uno mismo, ¿no? Que dices que es el propio diálogo que uno establece con uno mismo, la propia reflexión la que te machaca, ¿no? Y bueno, fue una investigación bueno, ya no llevo cerca de los primeros, pero no llevábamos una buena tanda trabajando los tres con aquello. Y resulta que, bueno, la investigación era mirar a ver cómo se relacionaba la satisfacción que tenían con una sesión y la ayuda que veían que habían obtenido en la sesión con el avance que se producía para la sesión siguiente, ¿no? Era como en todas las sesiones decían, de camino a la solución estoy en tal punto, y en la sesión siguiente volvían a decirlo. Entonces comparábamos, miramos a ver cómo se podía predecir estadísticamente la posición entre la sesión siguiente, la posición resultante, ¿no? Y la historia es que no salió lo que habíamos pensado, ¿no? Resultado que en la primera tanda de investigación, que estaba hecha con, bueno, no sé, eran 800 y pico entrevistas o algo así, la ayuda más importante era entender. Y cuando repetimos la investigación unos años más tarde, ya con 1000 y pico entrevistas y con más variables, la ayuda más importante era saber cuáles son los pasos que tengo que ir dando. Entonces, claro, luego, pues hablando con los consultantes y tal, nos damos cuenta algo que es bastante banal, por otro lado. En una consulta tú puedes hacer un plan con una persona de coger una escena en la que lo pasas muy mal, en la que estás muy fastidiado, y tú dices, bueno, vamos a ver qué se podía hacer en esta situación, ¿no? Pues eso, cuáles son las metas, qué es lo que estás intentando conseguir, qué es lo que están intentando conseguir las otras personas, porque a menudo las escenas son conflictivas, o sea, es de conflicto entre varios interlocutores, etcétera, etcétera. Entonces, planeas algo con varias alternativas, incluso lo entrenas con la gente. ¿Y qué pasa? Que cuando luego la gente se va a su vida, las situaciones no se producen como estaban pensadas.
hay muchos imprevistos, ¿no? Es eso de que el mejor plan resiste hasta que llega el primer minuto de la realidad, ¿no? De la escena real. Y entonces ya el plan se va a tomar por saco, ya no hay manera de utilizar aquello. Con lo que el tema es que para solucionar los problemas la gente tiene que improvisar un montón, tiene que hacer un montón de cosas y además con una idea que es bastante de perogrullo, pero que cuesta asimilar, ¿no? A ver, cuando tenemos un problema que dura tiempo, las cosas que más nos apetecen hacer, esas ya sabemos que no van a funcionar, porque esas ya las hemos puesto en práctica, ¿no? Y las que nos quedan son las que menos nos gustaría hacer. Entonces, que hay que echarle también mucho valor y muchos nervios muchas veces, porque uno tiene miedo y lo pasa mal, en situaciones en las que lo que te pide el cuerpo es volver a lo de siempre y ir por lo seguro, ¿no? Entonces, esa investigación que yo creo que es de 2008-2009, para nosotros fue ponerlo todo patas arriba. Decimos, espérate, que es que... A ver, me parece que tienes toda la razón del mundo. O sea, la relación que se establece entre consultantes y terapeuta, que lo puedes llamar analítica terapéutica, lo puedes llamar de muchas maneras, ¿no? O simplemente, pues, qué sé yo, simpatía, ¿no? Y solidaridad y demás es importantísima. Pero yo creo que es importantísimo porque le proporciona a la gente, digamos, suple carencias que están teniendo en su vida cotidiana. O sea, no tiene que les escuche, no tiene que les apruebe, no tiene que... Cuando las cosas van muy mal, hay veces que lo que la gente tiene a su alrededor y los problemas más antiguos no es un erial, o sea, es que les falta todo género de apoyos interpersonales, ¿no? De aportes interpersonales. Y entonces yo tengo la idea de que el papel de los terapeutas, uno de los papeles de los terapeutas es dar eso. Pero eso, que es funcionar como base segura, como refugio seguro, a lo que se traduce cuando los problemas se solucionan es que los consultantes, no solamente la persona solitaria, ¿no? Sino los consultantes y sus gentes más cercanas y demás, hace algo distinto, hace algo diferente. Y es un trabajo, bueno, que yo creo que sin esa perspectiva es que somos injustos, es decir, pero si le doy una idea buenísima, ¿por qué no la puso en práctica? Es bueno, porque tu idea buenísima luego resulta que no se ajustaba con la situación en la que estaba. Ya, yo me quedo mucho con esta parte que has dicho de entender, ¿no? Cómo en esta relación el tener un espejo respetuoso, un espacio respetuoso, hay gente que dice, ay, puedo tener tiempo para pensar y para posar. Es que yo esto no lo he tenido en mi vida. No la sensación de tienes que pensar esto, tienes que sentir esto, o no puedes sentir, ¿no? Sí. Cómo esto es una base que vale para improvisar cualquier cosa, ¿no? Porque es verdad que luego igual a nivel narrativo se piensa una actuación, pero luego hay una base para mí más importante de sentirse entendido y tener más sensación de control que hace como ya está, lo que vaya a hacer o pensar está bien, ¿no? Me va legitimando, ¿no? Lo que pienso, lo que siento. En esto yo veo como la parte de la relación terapéutica, no como suplir una relación, sino, bueno, como crear un apego seguro, ¿no? O una confianza, ¿no? en uno. Es que tienes toda la razón. Bueno, yo creo que aquí, bueno, no solo en cuestiones de terapia sistémica, sino en psicoterapia en general, yo creo que hace ya varias décadas que tenemos claro que el que en terapia se proporcione algo parecido a un vínculo afectivo, un lugar de seguridad, un lugar de exploración, etcétera, etcétera, es algo que es un ingrediente así como muy básico y muy central de algunas sesiones de psicoterapia. Lo que dijimos no es porque no reconozcamos esto y porque no lo conozcamos y porque no lo practiquemos, sino Sí. porque queremos de alguna forma reconocer
todo el terrible trabajo que la gente hace cuando no está con nosotros, ¿no? Cuando está afuera, y que ese trabajo, por mucho que nosotros hayamos intentado ponernos a andamiar bien, lo hacen solos en malas condiciones, y queríamos un poco devolver, es como una especie de justicia poética, ¿no? Nosotros, como somos los especialistas, nos creemos, bueno, pues porque somos especialistas nos creemos que lo somos, ¿eh? Y ellos tienen que creerse que son especialistas también en su vida. Es Claro. por eso, por lo que lo decimos. Sí, sí, así lo entendía, ¿eh? Así lo entendía, pero sí me faltaba como la otra parte, porque a veces eso, bueno, lo he visto, ¿no? O gente que viene con esa carga de tengo que hacerlo yo solo, ¿no? Y es tremendo. Sí, es también de sentido común, ¿no? Ser fuertes. Ay, Sí. entonces ya vamos, nosotros todo para adelante. Hoy, cuando subía para la facultad, tuve una ocasión de ver en vivo y en directo una de las ideas de sentido común que están funcionando actualmente así de una forma bastante dura en torno a la crianza y a las relaciones padres-hijos, solo que en este caso era la relación entre unas personas y sus perros. La escena más o menos era un muchacho, y quien supe luego por lo que él decía que era su padre, despidiéndose él fuera de la casa y el padre también fuera de la casa. Un perro en medio pegando unos aullidos, guau, 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 y el muchacho diciéndole que no me grites, vete con mi padre, no, me ha estado dando toda la mañana, venga ladridos, pues venga, vete con él, no quieres venir conmigo, no, pues vete con él. Y a todo esto yo iba por la acera viendo el pobre perro en una dicotomía entre las dos figuras cuidadoras y demás, intentando así ladrar a uno a ver si volvía a la manada como tenía que ser para tener toda su manada segura y tal, pero viene por la calle otro dueño de un perro, con el perro con una cuerda, y pensé, bueno, ahora las cosas van a quedar más estables y más tranquilas, porque inmediatamente el perro fue a tirar hacia la zona del perro que lo estaba pasando tan mal, ¿no? Pero no contaba yo con su pareja, con su dueño, que inmediatamente le agarró así, le tiró bien, como enseñan en la televisión, por la correa, y en voz le dijo, para. ¿Qué crees? ¿Qué vas a mandar tú? De eso nada, aquí quien mando soy yo. Y se marchó. Puro sentido común. De perro pones niño y queda todo realista a tope. De la televisión. Sí. Hay que domar, hay que tener la dirección, el control. ¿Quién manda aquí? ¿Qué clase de seres humanos somos? Que porque un perro quiera ir a mirar otro perro nos pone en cuestión nuestra autoridad. Me había visto a mí también, o sea que nos pone en cuestión nuestra imagen, nos pone en cuestión, pues, yo soy un hombre y estoy quedando mal delante de esta mujer, ¿no? Es muy típico que tanto con perros como con niños, los adultos o, bueno, los humanos, regañen muy alto cuando pasa alguien. Es como que habla bien de ti, que tú seas una persona autoritaria y que regañes a tus hijos, que no les dejes pasar cualquier cosa, y con los perros pues lo mismo, ¿no? Esto es también de sentido común, abundando en el tema que estamos tratando. Parece que las regañinas o las reprimendas o esto debemos mostrarlas a los demás, porque eso nos hace ser personas más valiosas, que los demás vean que no nos dejamos pisotear y que tenemos la autoridad. Eso me parece pues bastante horrible también. No sé con los perros, pero desde luego con los niños mal, ¿no? Hacerlo así. Eso habla, pues eso, de esa imagen
pretendemos tener con los demás, ¿no? Que nos hace, se supone que habla bien de nosotros, que seamos autoritarios y regañemos, etc. Y es el círculo vicioso, ¿no? Al final somos niños no escuchados que queremos ser escuchados de adultos así, ¿no? Y Claro. creamos niños no escuchados y no atendidos que serán así de adultos, ¿no? Estaba pensando en lo que habíais dicho antes de los elogios, que creo que es un tema muy importante, que el sentido común también dice que los elogios hay que hacerlos en privado, ¿no? Que no oigan como otros te halagan, ¿no? O no hablar bien de la gente en público, que como mucho le puedes decir algo bueno a alguien en privado, pero mejor no, como esto de hablar bien de, no sé, de alguien que quieres o que te gusta y no está muy bien visto, ¿no? Y bueno, lo que planteáis en el libro es justo lo contrario, el uso del elogio o el valor que tiene, ¿no? En las relaciones. Así que, vamos, incluso en perros podemos pensarlo, cómo se les dan pocos mimos a veces en la calle también. Bueno, veo que hay gente que se está yendo. ¿Cómo estáis? Porque esto está, a mí me está bastante animado, pero no sé cómo estáis el resto, los que estáis trabajando hoy. No, bien, vamos. ¿Bien? Estupendamente. Sí, sí. Y yo no tengo lo sensación de de estar los- trabajando en ningún caso, vamos, Un poquito. estoy como compartiendo con gente que quiere decir cosas y que me presta a escuchar y oír, y a las que no os escucho, pues para cuando lo queráis hacer, pues estupendo. Ujú. Lo de los elogios es que es chocante y bueno, tragicómico, ¿no? Que lo arriesgado que puede resultar elogiar a la gente, ¿no? O sea, si no pones antes un aviso, de, bueno, ya sé que esto no se hace, pero, joder, vaya bien que hiciste esto, lo otro, más bien. Porque lo que decíamos en el libro, ¿no? Es que solamente se elogia cuando la gente está cortejando o cuando está idolatrando a alguien, ¿no? Y en el resto de los casos eso es estás dándole jabón a la otra persona, estás untándole para que no sé qué, o estás presumiendo, ¿no? Si elogias a alguien que es una persona cercana a ti y dices, joder, tengo una hija que escribe genial, vaya bien que lo hace, es madre de Dios, es que prepotencia, ¿no? Es como que no cabe a decir eso porque es como darte ínfulas que supone que es menospreciar al otro, ¿no? Es como algo que también yo creo que debe estar por el mismo capítulo, ¿no? La cosa de que el prestigio es una tarta, cuanto más tengo yo, o sea, cuanto más elogios merezco yo, menos mereces tú, ¿no? Cuando dices, bueno, podemos merecerlos todos, ¿no? Sin más, ¿no? Pero ese sí que es algo que a mí me parece absolutamente determinante en muchísimas relaciones, ¿no? En muchísimas relaciones que si alguien tiene algún problema o alguna queja o alguna cosa y entonces el otro dice, joder, pues está tú para hablar, ¿no? Como si el que una persona oliese mal hiciese que las otras oliesen mejor, ¿no? Pues bueno, podemos oler todos fatal, ¿no? El que tú me puedas demostrar que yo huelo muy mal no te quita, no mejora tu olor, ¿no? Y es todo el tiempo con la misma cosa que luego lo que parece es que hace que todo el mundo estemos bajo mínimos en señales de aprecio, ¿no? Porque está como mal visto decirnos unos a los otros lo que nos gusta de los demás, ¿no? Antes preguntaba a Yolanda Fontanil cuáles eran nuestros capítulos favoritos. Yo, bueno, no sabría por cuál decantarme, pero la idea de Ubuntu es algo que me encantó y es algo que además que tengo como incorporado ya también, ¿no? en los genes y que me acompaña, ¿no? Esa idea de soy porque nosotros somos y que vertebra todo el libro me parece fundamental.
y que fuisteis capaces además de transmitirla a lo largo de todo el libro me parece fantástica, porque además creo que también demuestra vuestra generosidad, ¿no?, a la hora de compartir el conocimiento y de enseñarnos otras maneras de trabajar con las familias. Entonces, bueno, resaltaría también por añadir la idea de Ubuntu. Haciendo así como compartiendo entre todas lo de que más nos gustó, a mí me gusta mucho todo, bueno, cómo entender todo a través de las relaciones de apego, ¿no? Sea de el momento vital en el que estés o la toma de decisiones que tengas que realizar o qué situación te estés encontrando, todo lo que tiene que ver con pensar sobre lo que está ocurriendo desde un tema de cómo se está organizando con las relaciones de apego, creo que ayuda mucho. Entonces yo todo lo que tiene que ver con apego es como se convierte favorito. Y en el libro, como al final está eso, hay como cuestiones centrales que están incardinadas, ¿no? Entonces es lo de las relaciones, el apego, Ubuntu, y entonces es como, pues sí, en el momento que se ve esa conexión, para mí, vamos, me ayuda mucho, ¿no? Y ayuda mucho como terapeuta también, ¿no? Para intentar ayudar. Y también para que la persona, esto que decíais de lo que se hace fuera de consulta, en lo que hay que atreverse a hacer cosas diferentes y que son arriesgadas y cómo pensar, tener esa perspectiva yo creo que ayuda mucho también, ¿no? Para poder entender si esa idea genial tuya a la otra persona no le va a parecer tan genial o no va a ser tan fácil para ella llevarla a cabo, ¿no? Y entonces la clave del apego a mí me ayuda y entonces es una de mis favoritas. A mí el capítulo que más me gusta es el de llegar al mundo, porque en ese capítulo es donde más se aborda cómo es el apego, qué es eso, en qué consiste, ¿no? Cuáles son las funciones de los papás y las mamás para ayudar al bebé a que organice ese mundo que, si no es por esa ayuda, sería caótico, ¿no? Me gusta ese capítulo, el que más. También me gusta el de aprender, porque hemos acuñado un nuevo término que me encanta, el término aprende-enseñar, ¿no? Eso me gusta mucho ese capítulo también por esa parte. Yo tengo trozos, no tengo así ningún capítulo entero, pero hay algunos trozos que cuando los escribo me quedé yo feliz como una codorniz, porque me parecía que lo habíamos conseguido, ¿no? Hay muchas cosas del apego que era endiablado contar aquello sin que, bueno, fundir los plomos al personal, ¿no? Con ideas. A ver, y confieso que me pasa algo que no es nada bueno, pero yo tengo unas dificultades para estar contento con lo que hago, con lo que escribo muy grandes, ¿no? Y entonces, ahora que estaba releyendo el libro, bueno, a Lorena se lo comentaba hace unos días, decía, joder, es que no me gusta. Y luego, hablando además con Lorena, se me ocurrió decir, bueno, a ver, tengo que leerlo como si no lo hubiésemos escrito nosotros, ¿no? Como si lo hubiese escrito otra persona. Entonces volvió a gustarme. Porque en el momento que pienso que el libro es nuestro, entonces empiezo a decir, joder, es que teníamos que haberlo dicho de una manera o de otra. Pero cuando lo estábamos escribiendo, que le dimos una cantidad de vueltas que no os podéis imaginar, vamos, Yolanda Alonso era la encargada de esponjar los tochos que iban saliendo, que era un mazacote terrible, entonces aquello había que hacerlo legible muchas veces. Algunas veces después de pasar por el esponjado decía, vaya mono que nos quedó esto, ¿no? Vaya bien que quedó.
algunas cosas que son como muy difíciles. Todo el tema de cómo se gestionan o cómo se generan distintas expectativas interpersonales y demás, y cómo pesan. Luego que hay una cosa, digamos, relativamente compleja de escribir, porque normalmente uno dice, bueno, pues tienes el estilo de apego, la tienes para siempre, pero resulta que eso no es así, y tienes el mismo estilo con todo el mundo. Pero luego es verdad que tienes como una forma de interpretar las situaciones por defecto. Eso, cuando lo escribimos, yo me digo, bueno, aquí nos hemos lucido, esto nos quedó buenísimo. Y alguna cosa más, la de el primer capítulo de Ubuntu, en el de la lista esa de por qué, si tachar, ir tachando después y demás, también me gusta mucho cómo nos quedó. Luego no sé si tendrá uso práctico, que es siempre el asunto. Decir, bueno, y esto luego la gente le puede servir para aclararse mejor o para no meterse en el mismo lío de siempre. Pero hubo cosas así que me prestaron un montón. Qué chinos. Yo quería mencionar lo de la ecuación, que ahora no sabría repetir, la de las adversidades, el conocimiento, me parece muy gráfica y muy, vamos, contiene mucha información en muy pocas palabras. Es muy útil la ecuación. Nos la cuentas, Esteban. Yo ahora no. Sí, bueno, sí, con lo último que comentaba Yolanda, viste que la hemos ido ampliando, ¿no? La hemos ido ampliando, a ver, digamos que hemos hecho explícito cosas que estaban ahí de manera implícita, porque el tema de las necesidades en el libro no aparece como un elemento, pero sí aparece en el contexto como los objetivos que tiene la gente y luego algunos objetivos que son como vitales, ¿no? Pues eso, el tener comida, aire, pero también eso, el tener que alguien, tener un interlocutor, tener el aprecio de los demás, etcétera, etcétera. Pero además no hace mucho que estábamos... A ver, hay un problema que surge muchas veces cuando se está trabajando, ¿no? Que es el tema de los informes, o sea, de informes general, ¿no? Porque en un informe al uso normalmente, bueno, pones unas cuantas cosas que parece que son así como guarnición y luego el plato principal, que es el diagnóstico, ¿no? Que es el diagnóstico categoría DSM, categoría CIE, o categorías, si pones más de una, por los distintos ejes con el DSM, lo que sea. Pero, por ejemplo, hablando del tema de la violencia de género, es que en un diagnóstico al uso no se menciona. O sea, digamos que no se plantea en ningún momento, digamos, quien lo lee no se puede hacer una idea de por qué está pasando una persona maltratada, ¿no? Y con niños y niñas lo mismo, ¿no? Porque inmediatamente la mirada se va al F no sé cuántos y ya está. Y lo demás se obvia, ¿no? Y claro, los informes no solamente lo leen los profesionales, que no es que no tenga importancia que el profesional se aclare de qué tipo de contexto está viviendo la persona, pero si piensas, bueno, pues un juez, un fiscal, un no sé quién, un médico de atención primaria al que le devuelves el informe o lo que sea, sino que lo lee también los propios protagonistas de la queja y la familia lo lee y lo usa como justificación para predecir lo que ocurre, lo que puede ocurrir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un intento que a mí la verdad es que nos gusta, ¿no? Que es el marco de poder, amenaza y significado que han elaborado los de la Asociación Británica de Psicología, que está muy bien, pero yo creo que se necesita algo muy concreto, ¿no? Entonces, la cuestión está a ver, que la gente más o menos nos hacemos todos una idea de cuáles son necesidades básicas para nosotros, ¿no? De qué es lo que necesitamos.
pues, por ejemplo, el tener una vivienda, tener no sé qué, pero luego algo que no es de sentido común, pero que es bastante accesible a la experiencia de cada persona, ¿no? Pues, por ejemplo, que te vuelves más listo cuando tienes a alguien que te escucha. Que cuando te pones a contar algo que te ha pasado, si lo cuentas, estás dándole vueltas tú solo y puedes estar sin ver cosas claves que en el momento que se lo empiezas a contar a alguien te das cuenta de que están ahí, ¿no? Y el tema que ya mencionamos antes del aprecio, o sea, el decir, ¿por qué los chicos y las chicas llegan a tirarse por una ventana o a suicidarse con una situación de acoso escolar, ¿no? Dices, pero sí, ¿qué importancia tiene? O sea, sí. A ver, y es porque el desprecio ajeno es brutal para nosotros. Es absolutamente brutal, ¿no? Entonces, la esperanza que tenemos es que si la gente, o sea, los propios usuarios, pero también otros profesionales, pueden imaginarse o simplemente o ver lo que hay de común en la vida de estas personas que lo están pasando muy mal, por ejemplo, porque están en paro o porque se acaban de encontrar a su padre por la calle, o cuando se encuentran a su padre por la calle y mira para otro lado y hace como que no les conoce, o que alguien en el trabajo está riéndose de ellos continuamente y haciendo bromas con los compañeros para decir, mira, el bobo este que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Qué? ¿Acordaste de traer el bocadillo hoy o dejárselo en casa? Cosas de estas que solo cuando te pones en los zapatos ajenos te das cuenta de cómo van, ¿no? Y luego lo otro que, bueno, eso ya, vamos, es casi impensable, como decir, a ver, las dificultades tienen que ver también con las estrategias que uno tiene, ¿no? Y de otra vez con el sentido común, como que lo que a la gente le parece que debe hacer, pues por ejemplo, a ver, tú dile a tu hijo que esté más tranquilo. Y dices, vale, y tú de verdad que te has pensado cómo te sienta cuando te dicen, oye, tú tranquilízate, ¿eh? Déjate ya de dar vueltas por ahí, ¿eh? A ver, estate tranquilo y no llores más. ¿Tú recuerdas cómo te sienta? Entonces, el tema de todo esto, o sea, de los informes que tienen una vuelta. A ver, y yo he hecho informes para que la gente tenga una pensión, vamos, porque tenga una invalidez o no que sé, totalmente al uso, ¿eh? O sea, para que el inspector que lo lea, pues lo tenga muy claro que aquello que le está pasando es muy malo, ¿no? Pero lo que permite al que lo lee ponerse en el lugar del protagonista de la queja no está. Y yo creo que hay que ponerlo, ¿no? Hace falta que lo puedan leer porque el papá, la mamá, el abuelo, el amigo que va a terminar viendo el informe o simplemente se lo va a terminar contando el protagonista de la queja, si no es que va a banalizar montones de dificultades que esa persona está pasando y por las que está sufriendo, ¿no? Vaya melón, Esteban. Ya. Lo viste. Bueno, yo creo que esto es como otra de esas perversiones del sistema que hablabais antes, ¿no? De estas cosas así que están instauradas, que no son gratuitas, como el hecho de que solo un diagnóstico justifique el sufrimiento, ¿no? Que si no hay diagnóstico el resto es como que no existe y como si esa palabra explicara la vida de esa persona. Así que, bueno, tenemos que seguir trabajando para que no nos vendan que es como nos dicen, porque Sí, a ver, eso está la grabado a idea, fuego. la idea en realidad es aceptar Pulpo como nivel de compañía, seguir hablando de diagnóstico. Lo que pasa es que podemos decir que bueno, hay el diagnóstico de las reacciones y de los malestares, y ese pues es el que tiene previsto la OMS y tiene previsto todo el mundo.
Y luego el diagnóstico de los problemas. Y el diagnóstico de los problemas no lo tiene previsto nadie, ¿no? Y el diagnóstico de los problemas es eso, son las cosas que se intenta conseguir evitar y que son importantes para la gente, pero cosas que pueden ser comunes en muchas personas, pero que pueden ser muy particulares de alguien, ¿no? Pues como que, no sé, que mi abuelo se acuerde de cómo me llamo, ¿no? Porque resulta que se acuerda de cómo se llaman mis primos o mi hermano y a mí siempre se olvida el nombre. Que dices, bueno, joder, vaya cosa más tonta, pero eso entronca con un montón de cosas de la vida de una persona que no tiene por qué ser previsible para cualquiera, ¿no? Puede ser particular y sin embargo ser importantísima, ¿no? Y entonces es añadir, digamos que sería como el apartado final, el número 5 de los malestares, etcétera, etcétera. Ahí puedes decir, bueno, son malestares y reacciones que tienen que ver con, que encajan bien con tal categoría o tal otra, ¿no? Pero luego todo lo demás puede ser totalmente diferente de una persona a otra, ¿no? ¿De quién os acordabais más cuando escribíais el libro? Pues ¿De los buenos, de los malos? ¿De quién? yo no entiendo la pregunta. Sí, ¿De yo creo quién que Yolanda Alonso se acordaba del padre y la madre de Esteban. Bueno, alguna vez sí. Alguna vez sí, pero tuvimos algunas opiniones diferentes en algunos momentos sobre qué poner, no poner, pero bueno. O cómo Pero poner. o cómo poner, claro. Sí. Pero no entiendo la pregunta. Sí, hablabais mucho de los consultantes, ¿no? De Sí. si esto podía servir a los consultantes, devolverles también cosas que ellos os habían mostrado. Ahora pensaba cuando hablaba Esteban si pensabais también que profesionales de todo calado pudieran, porque bueno, los de la pandilla pues lo íbamos a leer con agrado, pero si también pensabais pues para quién podía servir también esto, si en vuestras cabezas estaban otros posibles lectores, ¿no? Además de los consultantes. Hombre, en mi cabeza estaban todo el tiempo alumnos de psicología por deformación profesional. Y bueno, pues yo pensaba a veces en personas cercanas a mí que no son psicólogas y pensaba, bueno, esto le interesará, cómo le encajará. También pensaba muchas veces en problemas que me contaba la gente o problemas en mi círculo de amistades, en mi familia. Entonces intentaba enfocar algunos de los planteamientos como intentando que esa persona en concreto pudiera entender lo que yo quería decir respecto a ese tema, ¿no? Yo creo que a la hora de escribir hay muchas fuentes de inspiración, muchas, sí. Y bueno, eso por contestar a tu pregunta, sobre todo alumnos, ¿no? Yo pensaba que pudieran leer, poder recomendarlo a alumnos de psicología. Yo es que procuré no pensar en los colegas, a decir verdad. Incluso luego cuando publicamos el libro, que yo todavía estaba trabajando porque me jubilé al poco tiempo, estuve pensando y descartando en regalar ejemplares a alguien. Solo se lo regalé a mi jefe, el coordinador del área en aquel momento, porque bueno, la verdad es que se había portado muy bien conmigo y dije, bueno, igual se te indigesta, pero da igual, va. Te lo regalo con una dedicatoria y está porque la verdad es que eso, que se portó muy bien, ¿no? Pero yo es que supongo que la mayor parte a ver, supongo que yo tenía la idea de que la mayor parte de la gente lo iba directamente a rechazar sin más, ¿no? Luego hubo gente que lo aceptó mucho más de lo que yo me imaginaba, ¿no? A ver, y gente que no sé si le ha gustado o no le ha gustado porque no han dado señales de vida,
Pero eso también esa idea ya la tenemos, ¿no? Que hay muchas veces que cuando hicimos algo que gustó a la gente, no nos lo dijeron, incluso aunque después lo citasen, ¿no? Pero que no decían así. Debe ser por la regla de los elogios, que no se comentaba nada. Pero intenté no pensar mucho en quién lo iba a leer así, de que no fuese los consultantes. Para mí la gente que estaba en consulta era muy importante. Bueno, está siendo súper interesante y todavía no abrimos el melón del capítulo extra del bonus track con el que se completa el libro, que probablemente daría como para otro, me imagino, ¿no? Si os ponéis a ello. Así que, bueno, como pedíais ideas para continuar con el libro y demás, igual podemos recoger esa idea también y hacer futuras actividades o algo parecido, porque el capítulo comunicarse creo que también tiene un montón de contenido para la reflexión y para compartir y es muy interesante. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero por lo menos en mi opinión era como mucho más alejado todavía de la autoayuda, ¿no? El capítulo. Y yo creo que al final los tres pensamos que esta solución de algo que uno puede ofrecer independientemente de hacía que el libro pudiera ser más redondeado en el sentido en el que inicialmente se pensó, porque bueno, pues porque se trataba de hacer algo que fuese ligero, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que dar muchas gracias a Yolanda, no solo por la idea, sino también por que tiene una forma de redactar muy fluida. Y bueno, pues a Yolanda y a los protagonistas del libro. Como sabéis, y os podéis imaginar, los protagonistas del libro existen, aunque sean muchas personas a la vez, no tiene nada que ver en ser muchas a la vez. Bueno, si en algún momento nos animamos a poner en marcha lo de hacer una especie de club de lectura online o algo así, pues os avisaremos a ver si la habíamos pensado. A ver, en un momento lo pensamos como hacerlo, bueno, pues como algo parecido a lo de hoy, ¿no? Así de gente que ya estamos metidos en los temas y demás. Y entonces, a ver, comunicarse, por ejemplo, es un escrito que seguramente es abordable si no, vamos, si tienes ayuda para que te expliquen por otro lado y demás, o ya tienes alguna afinidad así de haber leído cosas o haber hecho cosas, ¿no? Claro, la cuestión es si podría caber tanto comunicarse como el resto del libro hacer lecturas, o sea, una especie de seminario, de club de lectura con gente que no tenga nada que ver, o sea, con público general, sin más, ¿no? La idea, hombre, es apetitosa en el sentido de que yo creo que en ese momento es cuando podíamos ver exactamente las dificultades de la gente, lo que entiende, lo que no entiende, cómo lo interpreta, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, el texto este de comunicarse
En principio le habíamos pedido a la ADFA que lo colgase en la página web para que se pudiese acceder, y no obstante también se puede acceder a través de la página web de Herder, que hay que apuntarse en la newsletter de Herder y entonces inmediatamente te lo mandan al correo electrónico, ¿no? Y luego también está por En otro el, lado, sí, en el de la ADFA, bueno, no se ve, sí se ve. Lo tenéis ahí, sí. muy bien. ¿Vale? Sí. ADFA Asturias, solo con una A en medio, adfasturias. Bueno, es www.adfasturias.org. O ponéis Asociación de Terapia Familiar de Asturias y ya os va a salir un vídeo y la descarga del capítulo extra. Podéis descargarlo desde esta página. Sin apuntaros. Y también desde la página de la escuela Sí. de terapia familiar de Asturias. En las dos plataformas tenéis acceso al capítulo, tanto en la de la escuela como en la de la asociación. Bueno, pues sin más, yo creo que agradeceros la participación a todos y a todas, agradecer también a la Asociación de Terapia Familiar de Asturias haber organizado esta actividad. Y a mí me gustaría que, como vuestra presentación fuisteis guiando los contenidos, leyendo frases del libro, terminar con una que a mí me gusta mucho, si me dais permiso. Encantados. De la página 297, que dice: cuando se trata de aprender, de crecer y de convertirnos en personas más competentes, son la disponibilidad y las actuaciones de otras personas lo que en mayor medida contribuye a que las cosas vayan bien. Y bueno, me parece que puede ser un broche muy chulo para esta actividad que, bueno, creo que estuvo genial, la verdad. Y ver tantas caras conocidas que a veces no nos vemos tan a menudo como deberíamos, pues ha estado muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ha sido un placer. Sí, un placer total, de verdad, de verdad. Muchas gracias a todos. Pues nada, os emplazamos al próximo lío. Vale. Un beso fuerte a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias a Hasta vosotros. luego. Ha sido un placer.